Maduro no es para siempre. El demoledor mensaje de Estados Unidos al chavismo a un año de las presidenciales. ¿Quién miente? El 27 de julio desata una tormenta de cifras que pone en jaque la democracia en Venezuela. Juicio histórico. Uribe enfrenta a la justicia y divide a Colombia. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 28 de julio estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Estados Unidos lanza un mensaje directo: Maduro no durará para siempre, a un año de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, que la oposición insiste en que ganó. El escenario político venezolano no muestra cambios institucionales, pero sí una narrativa más sólida de denuncia internacional, presión sostenida y organización clandestina. El tiempo pasa, pero ni Washington ni los líderes opositores dan por cerrada la página. Para Edmundo González y María Corina Machado, la lucha sigue viva. Para la Casa Blanca, el cambio es inevitable. Y para Venezuela, Halim Naim nos cuenta. A un año de las elecciones del 28 de julio de 2024, la Embajada de Estados Unidos para Venezuela difundió un mensaje donde afirmó sin rodeos: Maduro y su administración criminal no durarán para siempre y la tierra de Bolívar volverá a ser democrática y libre. La posición estadounidense, reiterada por figuras como el secretario de Estado Marco Rubio, el senador Rick Scott y el general retirado Mike Flynn, insisten en desconocer la legitimidad de Nicolás Maduro. Para Flynn, el pueblo venezolano ya eligió su presidente, mientras el viceministro para América Latina del Departamento de Estado advirtió que Estados Unidos no normalizará relaciones hasta que se respeten las decisiones del pueblo venezolano. Maduro no es presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo. Maduro es el líder del Cartel de los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país y está acusado de introducir drogas a Estados Unidos. Más allá de Estados Unidos, múltiples actores globales endurecen su discurso a un año de aquellas elecciones. Human Rights Watch denunció una puerta giratoria de represión, con un aumento de presos políticos y violaciones sistemáticas de derechos humanos tras la elección. El Instituto Casla documentó torturas y desapariciones forzadas, mientras la Fundación Friedrich Naumann señaló que ninguna dictadura, por arraigada que esté, es invencible. Desde España, Cayetana Álvarez de Toledo recordó que el Congreso exigió al gobierno de Pedro Sánchez reconocer la victoria opositora. Siguen sin hacerlo. Sánchez desprecia la democracia en Venezuela y en España. Pero todos sabemos que Edmundo ganó con el 67% de los votos, porque así lo acreditan las actas que recogieron los ciudadanos en un ejemplo conmovedor de militancia democrática. Esas actas son un símbolo de la batalla por la restauración de la verdad en la vida pública. Ha pasado un año de aquel 28 de julio. Los líderes de la oposición insisten en que fue una gesta cívica. Seguimos avanzando, defendiendo nuestras batallas conquistadas y a nuestros héroes presos. Vamos hasta el final, aseguró María Corina Machado. Los venezolanos, respaldados por la verdad inmutable, quienes constituimos una fuerza indetenible e invencible. La hora de la liberación está al alcance de nuestras manos y no habrá poder en la tierra que detenga a este pueblo que decidió ser libre. Va a pasar, porque esto es hasta el final. Edmundo González Urrutia, por su parte, denunció que el mandato popular fue robado pero no olvidado, y llamó a una mayor organización clandestina dentro y fuera del país. Gracias al coraje y determinación de nuestros ciudadanos, sabemos que esto va a pasar. Y para ello seguimos trabajando todos los días, dentro y fuera del país, porque esta lucha es hasta el final y porque la verdad conquistada el pasado 28 de julio señala el camino para que se imponga también la libertad y la justicia. Un año después, el poder sigue en las mismas manos, pero el país no es el mismo. El 28 de julio de 2024 ya no se recuerda como un intento fallido, sino como el punto de partida de una resistencia que se mantiene de pie. A pesar del miedo, en Venezuela, el olvido no gobierna. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. La jornada electoral del 27 de julio estuvo marcada por la polarización política, el llamado a la abstención y una notable discrepancia entre cifras oficiales e independientes. A pesar de los reportes del CNE,
sobre una participación superior al 44%, análisis sugieren que buena parte de la ciudadanía optó por no acudir a las urnas como forma de rechazo activo al sistema electoral. Veamos el reporte con Catherine García. La jornada electoral del 27 de julio estuvo marcada por una aguda contradicción entre las cifras oficiales y los reportes independientes. El Consejo Nacional Electoral informó una participación superior al 44%, es decir, más de 6.2 millones, tomando en cuenta solo votantes activos. Sin embargo, estudios no oficiales estiman una abstención que supera el 70% del padrón electoral total, dejando al descubierto una grieta profunda en la credibilidad del sistema comicial. Resulta interesante lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral para tratar de mostrar una mayor legitimidad de estos procesos. Lo que hizo el 25 de mayo y también lo acaba de hacer ahorita el 27 de julio es manipular las cifras de lo que es el padrón electoral, el registro electoral definitivo para cada uno de esos eventos electorales, utilizando una figura de electores activos que no existe en ley, pero que de paso no tiene ningún tipo de explicación desde el punto de vista técnico, lo que supone un proceso de depuración de registro electoral de hecho, cosa que es contraria a la ley porque el proceso de depuración está claramente definido en el marco normativo, tanto en la Ley Orgánica de Procesos Electorales como en su reglamento. La abstención no fue casual, constituyó una acción calculada de la oposición encabezada por María Corina Machado, que promovió el no voto como forma de deslegitimar un proceso considerado vaciado desde sus orígenes. En paralelo, el oficialismo impulsó la movilización a través de recursos estatales, beneficios sociales y estructuras de control político. De esta forma, se podría decir que ambas estrategias terminan socavando la espontaneidad en el acto electoral, transformándolo en una pugna simbólica donde el ciudadano quedó atrapado entre la presión institucional y el desaliento opositor. Lo que está intentando hacer tanto el régimen de Nicolás Maduro como la oposición democrática, encabezada por María Corina Machado y Mundo González, es fortalecer sus espacios de poder. En el caso de Nicolás Maduro, pues intentando mostrar eventos electorales que ya dije no cuentan con ningún tipo de condiciones para mostrar una mayor legitimidad de estos eventos electorales, cosa que no es cierta. En el caso de María Corina Machado, pues el llamado a no participar pues es consecuente de alguna forma con la tesis de que no se debe ir a elecciones que no cuenten con condiciones electorales, donde no existe ninguna posibilidad de cambiar el resultado electoral. Aunque se trató de elecciones municipales, el chavismo logró ocupar la mayoría de las alcaldías del país, reforzando su control territorial. Sin embargo, este domingo se produjo un escenario donde el voto dejó de ser una expresión libre para convertirse en instrumento táctico, lo cual expone una democracia sitiada. El padrón electoral nacional se estipula en 21.500 votantes, de los cuales habrían estado activos 6.027.000 electores para esta jornada, según el CNE, donde se reflejan cifras de participación más bajas que en las de los comicios de gobernadores y legisladores de mayo de este año. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. La comparecencia judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez ante los tribunales colombianos por presunta manipulación de testigos ha trascendido el ámbito jurídico para convertirse en un símbolo del momento político que atraviesa el país. Este juicio inédito por tratarse del primer exmandatario en ser procesado penalmente ha generado un intenso debate nacional sobre la imparcialidad de la justicia, la vigencia del Estado de Derecho y la relación entre legalidad y legitimidad en la esfera pública. Mientras tanto, Colombia observa con atención las implicaciones políticas e institucionales que se derivan de este caso. Génesis Pérez con el reporte. El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable este lunes por el delito de soborno en actuación penal, tras una audiencia clave en la que la jueza Sandra Heredia dio plena validez a las pruebas que sustentan los intentos de manipular el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. A través del abogado Diego Javier Cadena Ramírez, Enrique Pardo Hache y Carlos Eduardo López Callejas, se buscó que el señor Monsalve Pineda rectificara sus dichos en contra de los hermanos, pues también se supo que el señor Santiago Uribe Vélez estaba vinculado a una investigación como presunto colaborador de la organización paramilitar Los 12 Apóstoles, actividad que se incrementó con la producción del auto inhibitorio a cambio del profesional del derecho.
le adelantaría una acción de revisión frente a las condenas que lo mantenían cautivo, mejores condiciones carcelarias y que si pedía seguridad de manera pública para su familia, el aquí procesado lo apoyaría. Entre los elementos aceptados por el tribunal destaca la polémica grabación obtenida con un reloj espía en la que el abogado Diego Cadena busca persuadir al recluso para modificar su versión sobre los presuntos vínculos del exmandatario con estructuras paramilitares en Antioquia. La jueza descartó los señalamientos de la defensa sobre una supuesta manipulación del archivo digital y concluyó que no hubo intervención humana en las alteraciones detectadas. Colombianos, demócratas, patriotas, vamos a la calle a gritar con fuerza: Uribe inocente, Uribe inocente. También ratificó como válidas las interceptaciones telefónicas realizadas por la Corte Suprema en 2018, que captaron conversaciones entre Uribe y su abogado. Según la Fiscalía, las pruebas demuestran que Cadena y otros emisarios, como Carlos López alias Caliche, ofrecieron beneficios jurídicos a Monsalve. La jueza señaló que el testimonio del ex paramilitar, pese a su tono reservado y su falta de elocuencia, es coherente y se sostiene sobre audios, videos y documentos. Mientras se desarrollaba la audiencia en el complejo judicial de Palo Quemao en Bogotá, se presentaron varios enfrentamientos entre simpatizantes y detractores del expresidente. La tensión aumentó con gritos, insultos y una agresión física contra un camarógrafo de prensa, lo que obligó a la intervención de la policía. De un lado, quienes defienden a Uribe lo califican como el mejor presidente de Colombia, mientras que del otro, sus críticos lo acusan de haber destruido al país. Esperemos que la juez tome la decisión correcta. Yo no soy muy optimista porque creo que hay una historia de izquierda y de hecho es un fallo que tiene un elemento político brutal. Lo quisieron poner así desde siempre, lo quisieron hacer así desde siempre, querían hacerle un daño al presidente Uribe y se lo hicieron. El fallo, que aún deja en suspenso la resolución de otros delitos imputados como fraude procesal, marca un punto de inflexión en el proceso más delicado que ha enfrentado un expresidente colombiano en sede penal. Mientras sectores políticos denuncian persecución y otros celebran un avance en la lucha contra la impunidad, el caso sigue generando impacto nacional e internacional por las implicaciones judiciales y simbólicas de ver al poder enfrentado contra la justicia. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: escándalo que pica y se extiende. Suspenden a jueza que liberó a sicario venezolano en Chile. La jueza chilena Irene Rodríguez ha sido suspendida de sus funciones por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, mientras se investiga su decisión de liberar al sicario venezolano Alberto Mejía, de 18 años, presuntamente vinculado al Tren de Aragua. La suspensión, anunciada el pasado viernes 25 de julio, forma parte de un sumario disciplinario que también incluye a otra funcionaria judicial. La liberación de Mejía, quien inicialmente se identificó falsamente, fue el resultado de una serie de errores y falta de comunicación entre el Poder Judicial, Gendarmería y el Ejecutivo. Tras su liberación, el 10 de julio, Mejía huyó del país hacia Perú y actualmente se encuentra prófugo, con una alerta roja de Interpol. Venezuela reabrió frontera con Colombia tras cierre por elecciones municipales. Tras las elecciones municipales del 27 de julio, la frontera entre Venezuela y Colombia fue reabierta este lunes a las 6 de la mañana, antes de lo previsto. El cierre, establecido por la Gaceta Oficial 6921, se había extendido por más de 72 horas con el fin de garantizar la seguridad y el orden público durante el proceso electoral. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tuvo a su cargo el control estricto del tránsito fronterizo. Los principales puentes internacionales, como el Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander Unión y Atanasio Girardot, reanudaron sus operaciones. La medida, que impidió el paso de personas y vehículos, generó cuestionamientos sobre la legitimidad de las elecciones por parte de la Plataforma Unitaria Democrática y otros sectores de la sociedad civil.
Trump da 10 o 12 días a Putin para llegar a un acuerdo de alto al fuego con Ucrania. El presidente estadounidense Donald Trump ha reducido drásticamente el plazo dado al mandatario ruso Vladimir Putin para alcanzar un alto al fuego en Ucrania de 50 a solo 10 o 12 días a partir de este lunes. Trump justificó esta decisión por la falta de progreso y su decepción ante los continuos ataques de Rusia a ciudades como Kiev después de sus conversaciones con Putin. Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial ucraniana, agradeció la firmeza de Trump, afirmando que Putin solo respeta el poder. Mientras tanto, las negociaciones entre Rusia y Ucrania se retomaron en Estambul, con una propuesta rusa de grupos de trabajo en línea, a la que Ucrania aún no ha respondido, según aseguró el Kremlin. Israel anunció este lunes que los primeros cargamentos de ayuda humanitaria desde el desbloqueo de pasos fronterizos en la víspera fueron distribuidos en la Franja de Gaza, donde la desnutrición ha alcanzado niveles alarmantes según la ONU. Este lunes, las principales ONGs israelíes denunciaron que su país está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, según sus propias investigaciones. Israel anunció el lunes que los primeros cargamentos de ayuda humanitaria desde el desbloqueo de pasos fronterizos el domingo fueron distribuidos en la Franja de Gaza por la ONU y varias organizaciones humanitarias. Naciones Unidas confirmó que se distribuyó la ayuda de más de 100 camiones. Por primera vez en meses, camiones cargados con ayuda internacional cruzaron el domingo el paso fronterizo de Rafah, que permite ingresar al territorio palestino desde Egipto. También se reanudaron los lanzamientos de ayuda humanitaria sobre el territorio palestino, asediado por Israel desde el inicio de la guerra contra Hamás hace casi 22 meses. El bloqueo israelí impuesto a la franja en marzo llevó a graves carencias de alimentos, medicamentos y otros bienes de primera necesidad, y a un riesgo de hambre generalizada, según la ONU y diferentes ONGs. La Organización Mundial de la Salud afirmó el domingo que la desnutrición está alcanzando niveles alarmantes en el territorio. De las 63 muertes relacionadas con desnutrición en julio, 24 eran niños menores de 5 años. Ante la fuerte presión internacional, Israel anunció el fin de semana una pausa en los combates cada día entre las 10 y las 20 horas en varios sectores para permitir la entrega de ayuda. Varias ONGs celebraron la reanudación de las entregas, aunque señalaron que siguen siendo insuficientes para satisfacer las enormes necesidades de Gaza. El lunes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el hambre nunca debe utilizarse como arma de guerra, refiriéndose en particular a los conflictos actuales en Gaza y Sudán. We must never accept hunger as a weapon of war. Y las principales ONGs israelíes denunciaron el lunes que Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, según sus propias investigaciones. El informe redactado por nosotros en B'Tselem presenta hechos, datos y testimonios sobre cómo Israel actúa de manera deliberada, coordinada y sistemática para destruir a los palestinos en Gaza. Por su parte, el gobierno de Israel niega rotundamente estar deliberadamente matando de hambre a civiles como parte de la guerra, desencadenada por un ataque del movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023. There is no policy of starvation in Gaza, and there is no starvation in Gaza. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. El CNE contó 6.2 millones de votos en las elecciones municipales de este domingo. El país contó ausencias. Venezuela ha pasado ya por 7 comicios en 12 meses y solo la participación de la presidencial del 28 de julio pasado fue avasallante. Pero ahora, ¿qué opinas del proceso electoral vivido este 27 de julio? Los leemos. La abstención fue la pieza clave. Maduro volvió a perder.
Esos votos llegaron por transferencia. Obvio, les dejan esas alcaldías y con eso tienen como decir que no hubo fraude, ya todo cuadrado de antemano. Manipulación de datos e imágenes. Puras mentiras y las escuelas vacías. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.